Atención, lo que estás por oír ha sido ocultado, tachado de herejía y enterrado bajo siglos de silencio. Pero hoy, pieza por pieza, vamos a reconstruir el rompecabezas que podría reescribir la historia. En los pasillos olvidados de la Biblioteca Nacional de Francia descansa un expediente que jamás quisieron que vieras. Se conoce como Dossier Secret y traza genealogías que empalman familias francesas con el siglo I de nuestra era. No es novela, no es fantasía. Son registros preservados con celo por casi 2000 años. ¿Alguna vez te preguntaste por qué Provenza está saturada de leyendas sobre María Magdalena? ¿Por qué dinastías europeas guardan archivos privados que nunca han mostrado? ¿Por qué los templarios defendieron con uñas y dientes ciertos castillos del sur de Francia? La respuesta que estás por descubrir no aparece en catecismos ni manuales oficiales. Durante 17 siglos, la institución más poderosa de Occidente se encargó de enterrar estas verdades. Pero como dijo Jesús, la verdad acaba saliendo a la luz. En 1982, los historiadores Michael Bagent, Richard Ley y Henry Lincoln publicaron hallazgos sobre genealogías ocultas en archivos franceses. Lo que desenterraron fue desconcertante. Linajes enteros, algunos aún vivos, que enlazan sin interrupción con Palestina del siglo I. Y hay más. Los manuscritos medievales franceses hablan una y otra vez de los niños del Grial. No se refieren a una copa, se refieren a niños reales, descendientes de sangre. La voz medieval sangreal no alude al santo grial, como nos enseñaron, sino a sangre real, la sangre de una dinastía que pudo cambiar el rumbo de Occidente. ¿Cuántas veces escuchaste que María Magdalena fue una prostituta arrepentida? Sin embargo, ningún evangelio canónico lo afirma. Esa etiqueta nació de una homilía de Gregorio I en 591. ¿Por qué desacreditar a quien los textos gnósticos llaman apóstol de apóstoles? Porque Magdalena no era una seguidora más. Los códices de Nag Hammadi, Egipto, 1945, incluyen 52 textos apócrifos. En el Evangelio de Felipe se lee: la compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba más que a los demás discípulos y la besaba con frecuencia. No estamos ante una metáfora piadosa, sino ante el retrato de un vínculo conyugal como era costumbre entre rabinos de la época. Y si hubo matrimonio, ¿por qué no descendencia? Aquí llega el golpe que te va a sacudir. Existen indicios documentales, arqueológicos y hasta genéticos que no solo sugieren esa descendencia, sino su supervivencia y expansión hasta el presente. El historiador Lawrence Garner, rastreando para nobles británicos, halló que casas reales europeas conservan archivos genealógicos que retroceden hasta linajes levantinos del primer siglo. No están disponibles al público. ¿Por qué? Observa el contexto. En 70 a.C., Tito arrasa Jerusalén. Hubo una diáspora judía, sí, pero también una huida específica de los primeros cristianos, los más cercanos a Jesús. Según múltiples fuentes francesas, Magdalena no arribó sola a Provenza, llegó acompañada. Se mencionan José de Arimatea, Lázaro, Marta, María Jacobe, María Salomé y niños sagrados cuya protección sería la razón del viaje. En Sainte-Marie-de-la-Mer, cada 24 de mayo, miles peregrinan para venerar a Sara la Negra, ausente en el canon, reina en la tradición gitana como hija de Jesús y Magdalena. ¿Casualidad? Difícil. Lo que descubrirás conecta piezas separadas por siglos, documentos medievales con códices gnósticos, tradición oral con hallazgos arqueológicos, genealogías nobiliarias con pistas genéticas modernas. Todo apunta a una conclusión incómoda. La descendencia de Jesús existió, fue custodiada y ocultada por casi 2 milenios.
Y el motivo rebasa a una familia. Se trata del control del poder espiritual y temporal en Occidente. Los hechos narran la diáspora, pero hay otra historia, la gran huida. La Vita Sanctorum, Jacobus de Voragine, S. non 11, dice que Magdalena, José de Arimatea, Lázaro, Marta, Maximino y otros fueron echados a la deriva sin velas ni remos. Un detalle cambia todo. No estaban solos. En los archivos de San Víctor, Marsella, manuscritos provenzales hablan de enfants sacrés, niños sagrados, que eran el núcleo de la fuga. El profesor Michael Weigand, Oxford, rastreó más de 40 referencias medievales independientes a la llegada de este grupo a lo que hoy es Saintes-Maries-de-la-Mer. Las pruebas no son solo textos. En 1279, ordenando obras en Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, se halló un sarcófago con inscripción: aquí reposa el cuerpo de María Magdalena. Estudios modernos, 1982, señalaron restos de mujer levantina del siglo I. En la misma cripta apareció un segundo sarcófago, más pequeño, con restos de un niño de unos 8 años, también de origen levantino, con mención a Puer Sanctus. Fuentes armenias del S.I. Echmiadzin relatan que la amada del maestro llegó a la Galia con el fruto de la unión sagrada. La doctora Margaret Starbird identificó más de 15 tradiciones desde Irlanda hasta España que coinciden. Magdalena llegó acompañada de niños y con una misión. En Glastonbury, Inglaterra, una genealogía redescubierta en 1934 conecta a José de Arimatea con linajes del siglo I e incluye nombres de niños de sangre davídica y nazarena. La tradición provenzal, compilada por Rábano Mauro, S. Saumave, afirma que Magdalena vivió 30 años más en Francia, dedicada a evangelizar y a proteger a los niños que trajo. El cronista Guillaume de Nanchis menciona en Provenza una comunidad peculiar, los guardianes de la sangre. Su misión, proteger una línea genealógica sagrada. Y los nombres hablan. En registros parroquiales antiguos del Languedoc-Rosellón proliferan Jesús, Jacobo, José, María, Miriam, nombres comunes en Palestina del siglo I, raros en la Galia. ¿De dónde salieron y por qué se concentran justo donde, según la tradición, llegó Magdalena? En 481 surge la dinastía merovingia. ¿Por qué fue considerada la más sagrada de Europa? Porque según sus propios archivos, custodiados durante siglos y remitidos a Roma en 1531, proclamaban linaje davídico. El cronista Fredegario S. Mete escribió que los reyes francos eran de raíz de David y por ello llevaban cabello largo como señal de consagración. Manuscritos en Saint-Denis remontan su genealogía hasta Palestina del siglo I, copiadas de fuentes más antiguas, algunas del Essen III. El historiador Arthur Zuckerman concluyó en 1986 que estas genealogías contienen elementos explicables solo por un origen levantino auténtico. Y lo más inquietante, no arribaron por migraciones judías convencionales, sino por la descendencia del Nazareno. Una carta del Papa Hormisdas, 509, al rey Clodoveo, reconoce sangre de la casa de David por línea del ungido, Mesías, Cristo. Investigaciones modernas, P.T. Geta, Kathleen McGowan, documentan que los merovingios afirmaban descender de Jesús mediante la rama oculta. Sus cancillerías mencionan los niños de la promesa que habrían llegado a la Galia en el siglo I y se unieron con noblezas tribales, sembrando las grandes casas reales europeas. ¿Por qué Roma rompió con los merovingios en 751? El Papa Zacarías no solo avaló la deposición de Childerico III, ordenó borrar la memoria de su linaje. Una carta suya, hecha pública en 1975, lo sintetiza. No puede permitirse que la rama falsa usurpe lo que pertenece a la verdadera iglesia de Pedro. ¿Rama falsa de qué?
Los archivos merovingios sugieren que reclamaban autoridad espiritual por descendencia, previa y superior a la de Roma. En 1945, un campesino egipcio desentierra en Nag Hammadi 13 códices. El Evangelio de Felipe, Sesesteso, con materiales más antiguos, contiene el término koinonos para Magdalena, en su contexto del siglo I, esposa. El texto añade que Jesús la besaba con frecuencia, provocando celos entre los discípulos. Estudios paleográficos y de C14 han sostenido que detrás del manuscrito hay tradiciones muy tempranas. Aún más, referencias a sus hijos, en plural, y a protegerlos hasta el tiempo de la revelación. Diversos especialistas, Layton, de Koenig, Robinson, han señalado que la semántica no es metafórica, sino genealógica. Las pistas genéticas encajan con el mapa histórico. En el sur de Francia, Languedoc, Rosellón, Provenza, Aquitania, hay concentraciones anómalas de marcadores levantinos propios del periodo romano temprano. Estudios de población han sugerido pequeños grupos familiares originarios de Palestina, Siria, Líbano, que se integraron y se multiplicaron localmente y, lo crucial, se concentraron justo en las regiones donde las tradiciones sitúan a Magdalena y su prole. La coincidencia estadística es mínima, la convergencia de testimonios, textos y genética máxima. Y esto nos conduce a la implicación que lo cambia todo. Si Jesús y María Magdalena tuvieron descendencia, si esa línea fue evacuada de Palestina, protegida en Francia y entrelazada con la nobleza, entonces sus herederos no son figuras remotas del pasado. Viven entre nosotros, algunos encumbrados, otros gente común. Y si esto es cierto, la autoridad espiritual y el poder temporal en Occidente tendrían raíces muy distintas a las enseñadas. Prepárate, porque lo que sigue explica por qué durante siglos se amurallaron abadías, se incendiaron archivos y se silenciaron nombres. No era oro, era linaje. Viernes 13 de octubre de 1307. París duerme. El rey Felipe IV mueve sus piezas. En una noche, miles de templarios son apresados. La orden más rica de la cristiandad cayó por avaricia. No, cayó porque custodiaba algo que el trono no podía controlar. Las crónicas hablan de 18 caballeros que abandonan París horas antes, cargando cofres que no tintineaban como monedas, susurraban como pergaminos. Interrogatorios posteriores dejan una frase escalofriante. No protegíamos caminos, protegíamos una descendencia. ¿De quién? De aquel cuyo título no era un apellido romano, sino un título espiritual. El ungido. Los rastros conducen al sur de Francia. Rennes-le-Château, Montségur, Peyrepertus. Fortalezas que parecían defender piedra, pero en realidad defendían apellidos. En inventarios incautados aparecen casas de protección, familias enteras viviendo bajo tutela templaria, identificadas como custodios de la tradición y portadores de la herencia sagrada. No eran relatos piadosos, eran protocolos. Y entonces, el hallazgo que cambió la cartografía del secreto. Gisors, 1956. Bajo una bóveda sellada por 6 siglos, una capilla subterránea con una inscripción en latín que hiela la sangre. Custodiamos la sangre del Rey de Reyes hasta el fin de los tiempos. En el altar una fórmula más precisa, el linaje de David, conservado en la Galia por Magdalena. No es devoción, es declaración genealógica. Pero si los templarios fueron disueltos, ¿cómo sobrevivió la misión? Disueltos, no desaparecidos, se integraron en linajes del Languedoc. Notarías medievales registran matrimonios estratégicos con herederas de familias que afirmaban descender de los santos venidos de Oriente. No fue amor romántico, fue ingeniería dinástica. La protección se volvió sangre mezclada.
El Priorato y el expediente imposible, 1956. Biblioteca Nacional de Francia. 3 hombres depositan unos dossiers con un título en clave. Dossiers secrets. Dentro, árboles genealógicos que conectan casas europeas con raíces del siglo I y una hermandad discreta. El Priorato de Sion. ¿Leyenda? Los listados incluyen grandes maestres cuyos nombres reconoces. Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Víctor Hugo. Hombres que, además de su genio, habrían sido guardianes documentales de la línea sagrada. Pistas de Leonardo, muchas. En sus cuadernos habla de un secreto más valioso que la riqueza de los príncipes, pues legitima el poder espiritual verdadero. Y en su pintura más famosa, La Última Cena, el detalle que estremece la figura a la derecha de Jesús no es el adolescente idealizado que te contaron. Rasgos femeninos, ausencia de barba, postura en espejo con el maestro. Entre ambos un vacío intencional en forma de V, el símbolo ancestral del cáliz femenino. Leonardo no dejó sermones, dejó símbolos. El Priorato, según los dossiers, sostuvo casas seguras en Occitania y Provenza, mapas, coordenadas, donaciones encadenadas y un apellido que aparece como espina dorsal, Plantard. Su genealogía remonta a los merovingios y a través de ellos a la rama oculta que Francia jamás confesó oficialmente. No hablamos de un mito dibujado a lápiz en el siglo XIX. Hablamos de copias certificadas de fondos monásticos y cartularios con sellos que nadie exhibe, pero muchos reconocen en privado. Carolingios. No ruptura, absorción. La clase te enseñó que los carolingios destronaron a los merovingios. Fin de la historia. La documentación, en cambio, dice otra cosa. Absorción, hibridación, continuidad. Entre 650 y 750, 8 matrimonios trenzan ambas casas. ¿Casualidad? No. Era la manera de conservar la sangre mientras se cambiaba la corona. Cuando el Papa León III corona a Carlomagno en el año 800, escribe algo clave. La corona vuelve a quien la merece por derecho de sangre. No dice por conquista, dice por sangre. ¿Sangre de quién? La pista apunta a archivos del sur, a los mismos monasterios que guardaban las llegadas de Oriente. Otra vez, convergencia. El arte, la piedra y los números vuelve a Rennes-le-Château. El párroco Bérenger Saunier halla pergaminos en el altar. Después, un enriquecimiento súbito, visitas ilustres, cartas cruzando fronteras. Actas fiscales muestran depósitos anónimos de cifras absurdas para una aldea. ¿Qué compraban? No el silencio del cura, el control de un expediente. Planos escondidos describen propiedades repartidas por Francia donde vivían ramas de la línea. Y el documento más perturbador, un censo de 1910 con miles de familias vivas atribuidas a la descendencia sagrada. Inflado, tal vez, imposible. Mira los marcadores genéticos del sur. Huellas levantinas del periodo romano temprano, concentradas exactamente en Languedoc, Rosellón, Provenza, Aquitania, donde la tradición siempre señaló: ¿por qué tembló Roma? Porque si existe una línea viva del ungido, la autoridad no emana de una sede, sino de una sangre. Eso no solo cuestiona el celibato y el dogma, cuestiona la arquitectura del poder. Por eso, Zacarías borra a los merovingios del relato. Por eso, Felipe IV ejecuta la pinza sobre los templarios. Por eso, los archivos viajan de criptas a cámaras acorazadas, de códices a códigos. Lo que viene ahora, hemos seguido la ruta templaria, descifrado el Priorato, conectado Rennes, leído entre líneas a Leonardo y observado cómo los carolingios no cortan, absorben. Todo conduce al mismo vértice, una línea preservada con obsesión casi sobrehumana. Y aquí está el gancho que abre la siguiente puerta. Si Magdalena y sus hijos fueron el corazón del traslado, ¿dónde están hoy los documentos definitivos? ¿Quién los custodia? ¿Qué pasaría si un test moderno de ADN, ligado a una cadena documental ininterrumpida, emergiera mañana?
Si esta investigación te estremeció, suscríbete y activa la campanita